Continuamos con nuestro estudio acerca del desarrollo de la fe cristiana. Hoy vemos el tema por medio de la comunión. ¿A qué hacemos referencia con eso? Hemos visto los medios de crecimiento en la vida cristiana, que son la meditación en la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Fue el último tema que vimos nosotros. Hay otro medio por el cual Dios da su gracia para que podamos crecer. Es la comunión con el pueblo de Dios. ¿Cuál pueblo de Dios? Porque muchos pueden decir que son pueblo de Dios y no lo son, porque pueblo de Dios es el que es escogido por Dios y el cual muestra en su vida el desarrollo de su fe a través del crecimiento espiritual. Nosotros entendemos que cuando nos reunimos como hermanos en la fe, nos animamos a continuar el proceso del crecimiento espiritual. En una palabra, cuando nosotros en obediencia al Señor nos congregamos y asistimos a la iglesia para edificarnos en la palabra y también para animarnos unos a otros de que otros como yo tenemos la misma fe, la misma creencia, tenemos un mismo Dios y eso nos hace familia, nos hace hermanos y nos ayuda a afianzarnos en el Evangelio. Entonces, en una palabra, nosotros tenemos que hablar de que el crecimiento por la comunión viene cuando yo me conecto a la iglesia cristiana. En Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 hablamos eso. Dice la palabra que el Señor, que Cristo resucitó de los muertos y se sentó a la diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad con poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también en el siglo venidero. Y dice en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Cristo es la cabeza. Si usted se declara cristiano y no pertenece como miembro al cuerpo de Cristo, sabiendo que Cristo es la cabeza, de verdad que usted nada tiene que ver con la vida cristiana. Es decir, es en la iglesia donde yo crezco, en comunión con mis hermanos, y eso tengo que ver como hecho importante que va a reflejar si realmente vivo una vida cristiana en crecimiento. No solamente acercarme a Dios y decir soy cristiano, sino congregarme. El apóstol Pablo decía y da recomendaciones de que no como muchos que toman por costumbre no congregarse. Luego, congregarnos para habitar en comunión los hermanos de la fe es muy importante por muchas razones. Vamos a ver cuál es el motivo por el cual tomamos el tema de que el crecimiento en la vida espiritual viene por la comunión unos con otros. Son 4 principios establecidos de los cuales usted debe tomar nota. El primer principio o motivo por el cual yo debo habitar en comunión con mis hermanos es el siguiente. Número 1, porque es en la iglesia que Dios ha puesto a los pastores y maestros. Efectivamente, en la iglesia es donde el Señor, bajo su organización, coloca a los ministros que él ha designado para servicio de su pueblo, para que le instruyan en la palabra y en el conocimiento de Dios. Entonces, repito, el primer motivo para habitar en comunión es porque es en la iglesia donde Dios ha puesto los pastores y maestros. Entonces, ¿quiénes son ellos? Son hombres a los cuales Dios ha llamado al servicio específico del pueblo. Note usted la definición. Los pastores son llamados para servir al pueblo de Dios. Y entonces el pueblo de Dios tiene que acercarse a ellos para ser servidos por los pastores, para ser formados en el conocimiento por los maestros dentro del seno de una iglesia. Y entonces la iglesia que no edifica en enseñanza, en discipulados, no está cumpliendo el propósito de Dios, mientras que la iglesia que pastorea e instruye a través de discipulados está cumpliendo el propósito tal como el Señor lo estableció cuando habló y dijo, ya no quiero más sacrificios, quiero misericordia y conocimiento de Dios. Este primer punto es importante que usted lo tenga en cuenta, porque repito, el primer punto es porque Dios ha puesto en la iglesia pastores y maestros. Segundo punto, porque es en la iglesia que Dios recibe la adoración y el culto que Él desea que le den. Repito, segundo, porque es en la iglesia donde Dios recibe la adoración y el culto que Él desea.
Hay que hacer una claridad. Muchas personas adoran en sus casas, piensan que adorar es colocar música cristiana y es parte de eso, pero adorar a Dios con una entrega total, en compañía de los hermanos, solamente se produce cuando usted está en el templo. Y cuando es una iglesia del orden apostólico y profético, a veces desciende la unción profética y hay palabra de ministración para edificación de su pueblo. Entonces el segundo punto es porque es en la iglesia donde Dios recibe la adoración y el culto que Él desea. Tercero, porque es en la iglesia donde se comparten los dones que Dios ha dado a su pueblo. El don del amor, el don de la comprensión, todos los dones que Dios da se comparten allí en la iglesia. La misericordia misma, el don de la misericordia. Es allí donde un pastor se preocupa por sus ovejas. Es donde un pastor entrega su vida por ellas, va, ministra, ora, clama y gime, intercede, asiste, guía, da consejos. Es allí, en la iglesia, donde se comparten los dones que Dios da a su pueblo. Entonces, ese es el tercer punto. Y el cuarto punto es porque es en la iglesia que se le presentan al creyente las mayores oportunidades para que pueda servir ante el mundo. Es decir, donde está ubicada la iglesia, donde las personas tienen la oportunidad de servir a Dios en las diferentes áreas y ministerios que se desarrollan en la iglesia. Si no existiera la iglesia, usted no podría ejercer el servicio de los dones hacia Dios. Entonces, esos 4 puntos son importantes, los voy a repetir. Primero, porque es en la iglesia donde Dios ha puesto los pastores y maestros. Segundo, porque es en la iglesia donde Dios recibe la adoración y el culto que Él desea. Tercero, porque es en la iglesia donde se comparten los dones que Dios da a su pueblo. Y cuarto, porque es en la iglesia donde se le presentan a los creyentes las oportunidades para servir en los diferentes oficios, ministerios o servicios que tenga la iglesia. Ahí es la oportunidad de servir. Esos 4 dones son importantes que un miembro de la iglesia cristiana sepa para qué son y cuáles son los motivos suficientes para congregarnos, para animarnos unos a otros. Y el tema de que el crecimiento espiritual viene por la comunión es porque estamos en comunión todos como equipo, como hermanos en la fe, como familia en Cristo, siendo el Señor Jesucristo la cabeza de toda la iglesia. Reunidos allí como familia y como hermanos, podemos todos juntos nosotros crecer espiritualmente a través de una común unión entre los pueblos de Dios. Dios les bendiga.